Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bueno, nos encanta tanto a Celia y a mí. Bueno, Celia es ascendente Sagitario, estamos en el mes de Sagitario y Sagitario tiene que ver con esa visión de futuro, ¿no? Con el propósito, con la visión de vida, con hacia dónde vamos, ¿no? Con ese sueño, esa visión. Pero claro, en este mundo de hoy en día hay como mucho, o sea, se ha exagerado la importancia del propósito y no se ha entendido bien al mismo tiempo. Entonces la gente está como muy pensando, sobre todo la gente joven que viene a consulta, es como, quiero estar alineado con mi propósito ya, quiero saber cuál es mi misión de vida ya, ¿no? Y es como, realmente el propósito y la misión de vida es algo que conlleva todo un proceso larguísimo y que no es una cuestión de ya, 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 quítamelo de encima, quiero tenerlo ya, porque si lo tengo ya, entonces voy a ser feliz y si soy feliz no voy a tener problemas y no tengo que sentir absolutamente nada y entonces voy a tener un montón de pasta y voy a tener todo lo que me da la gana. Pues no, o sea, no funciona así, ¿no? No funciona así, ¿no? Sí, entonces, pues nada, queríamos traer un poco nuestro proceso, nuestros procesos que son diferentes pero similares. A ver, yo tengo 57 años, yo estoy a punto de mi segundo retorno de Saturno y se supone que esta es la edad del segundo retorno de Saturno cuando realmente empiezas a empoderarte. En la menopausia conectas con la savia, ¿no? En el retorno de Quirón, y es ahora cuando realmente tienes la capacidad para empezar a materializar algo en la vida, ¿no? Entonces, sin embargo, mucha gente con 20 y pico ya está pensando, ¿no? Que tienen que estar conectados. Así que vamos a compartir un poco, pues, nuestras experiencias para que, pues, para dar ejemplo, ¿no? De que es algo que requiere tiempo, que no hay que tener prisa y de que siempre estás realmente en ese propósito, ¿no? ¿Verdad, Celia? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo lo veo diferente porque yo era una de esas, ¿no? Que quería ya y que, y que creía que el propósito, ¿no? O la misión de vida era algo que yo tenía que conseguir externamente. Es decir, era un trabajo en el que yo estuviera feliz de la vida, que me encantara o que, ¿no? Esto que nos venden tanto de ahora mismo, y yo creo que lo que decías tú, que se está convirtiendo al final en un problema, porque eso nos impide realmente conectar con nosotros. Entonces estamos ahí corriendo detrás de conseguir ese trabajo donde voy a estar súper bien y donde voy a ganar un montón de dinero y estoy buscando un trabajo, y yo escucho ahora mucho, ¿no? El trajugando o cosas así, que es muy interesante, es muy interesante. Yo sé de lo que hablan, porque yo, por ejemplo, cuando hago el coaching, cuando hago todos estos talleres que hacemos, para mí no está tan relacionado como con un trabajo. Sin embargo, no ese es el propósito, ¿no? El propósito de lo que hablábamos tú y yo era, el propósito es ser, no Sí. es hacer ni tener. Yo creo que yo siempre ilustraba una frase que ponía, o sea, tres palabras y tres palabras, ¿no? Que en esta sociedad nos enseñan, que creemos que tenemos que tener, que tener para hacer y luego ser. Es decir, yo necesito, imagínate, te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Yo me quiero apuntar a pádel. Pues yo, como me voy a apuntar a pádel, y yo ahora lo que me parece es que tengo que tener un equipo de pádel completo, todo a juego, y que cuando tenga la mejor raqueta, pues seré la mejor jugadora de pádel, ¿sabes? O sea, me creo que cuando voy a jugar a pádel, primero necesito todo ese equipo, por poner un ejemplo tonto, ¿no? El que Pero se ve súper bien. entonces es como, no, primero ve, da unas paradas con un chándal viejo que tengas, unas zapatillas, lo que tengas, ¿sabes? Prueba a ver, mira a ver si se te da, si realmente es lo tuyo, lo que sea, y luego ya te comprarás el equipo de pádel. No necesitas tener el equipo de pádel para ser una buena jugadora. Necesitas ser una buena jugadora para jugar bien y luego tener aquello que realmente anhelas. Y lo hacemos al revés. Primero queremos tener para luego hacer y para luego ser. Y es ser para desde ese ser hacer, y ese ser y hacer te llevan al tener.
Exactamente, exactamente, ¿no? Esto me recuerda a una persona que vi en consulta, ¿no? Que también estaba ahí como madre de hijos, ama de casa, el marido trabaja, ella trabajaba antes, pero la ha dejado para cuidar a los hijos, y entonces estaba ya con los niños empiezan a ser un poco más mayores y con este sentimiento de que quiere hacer algo útil en la vida, quiere salir al mundo, que por cierto, es normal que ocurra a partir de los 42 años cuando llega la oposición de Urano. Las mujeres quieren ir hacia afuera y los hombres han de ir hacia adentro, hacia las emociones, ¿no? Entonces, sobre esa edad, la crisis de los 40, se produce esta necesidad de salir, ¿no? Aparte de los jóvenes que puedan ir con esta ansia, ¿no? De querer conectar con su misión que decía antes, ¿no? Entonces, esta mujer dice, yo quiero hacer algo en mi vida, yo quiero ser feliz, no me siento a gusto, estoy siempre dependiendo de mi marido y pidiéndole, o sea, dependo de todo para que me diga el sí para yo poder hacer algo o comprar algo, ¿no? Y entonces quiero tener mi propio dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice, pues ya, quiero hacer Feng Shui, lo tengo clarísimo, tengo que hacer Feng Shui, ¿no? Pasan los meses, ese sueño de Feng Shui sigue medio allí, se medio apunta, pero no, medio tal. Entonces un día le vuelvo a ver y, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en esto, no? Y resulta que no había hecho el curso de Feng Shui que quería. Pero es que no solo eso, sino la casa donde estaba viviendo estaba hecho un desastre y en todo este tiempo ni siquiera se había molestado en decorar, en cambiar la energía de la casa, en a lo mejor mirar un YouTube o dos o tres donde dice, mira, puedes hacer esto para mejorar la energía de tu casa. No había hecho nada de eso. Entonces se había quedado todo en un concepto mental, ¿no? ¿Y qué le separaba de ejecutar, de hacer, ¿no? Pues además es una persona que es Aries, ¿no? Fíjate. Entonces, ¿qué le separaba de hacer? Pues que en el fondo esa energía ariana la estaban usando para cabrearse de forma pasivo-agresiva con su pareja, con su marido. Tenía toda la energía ariana secuestrada en buscar quién era el culpable porque no se sentía bien. Claro, y además es que lo que dices de sentirte bien es muy importante, porque en realidad nosotros lo que buscamos es eso. O sea, creemos que buscamos un trabajo donde está, buscamos, pero en realidad lo que buscamos es sentirnos bien, y eso está dentro nuestro. Entonces, en realidad yo creo que el propósito es conectar contigo misma. Eso es lo que hablábamos esta mañana. El propósito, al final, realmente, el único propósito real que existe es que tú puedas conectar contigo misma. No, no hay otro. Y no importa dónde estés, es lo que yo digo a veces, no importa dónde estés, lo que estés haciendo, si tú estás conectada contigo, desde ahí vas a sentir esa conexión y eso vas a darte cuenta que es eso lo que realmente anhelas. Exacto. Entonces, tenemos un montón de ideas de lo que creemos que anhelamos, pero lo único que anhelamos y el único propósito y la única misión de vida que tenemos es ser y estar en el momento presente, que ya sabemos todos que eso es lo que anhelamos todos. Entonces, cuanto más creemos que necesitamos alcanzar esto o aquello para poder estar en mi misión de vida, más me alejo de ella. Porque Totalmente. mi misión, mi propósito de vida está aquí. Para mí Ya. hoy está aquí en este momento, en lo que estoy haciendo ahora contigo. ¿Y a dónde me Exacto. voy? No lo sé, Exacto. pero mi propósito y mi misión de vida está aquí. Mi propósito y mi misión de vida está en cuando yo estoy trabajando en mi puesto de trabajo en servicios sociales y entra una persona por la puerta y yo me siento y la atiendo mirándola a los ojos y conectando con ella. Si yo estoy allí sentada y estoy pensando que ese no es mi propósito de vida, porque mi propósito de vida tiene que ser estar haciendo coaching en no sé dónde, pues ¿qué mierda de propósito de vida voy a vivir? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que a mí me ha pasado esto, ojo, a mí me ha pasado, lo puedo contar desde, ostras, desde ser muy consciente de este proceso interno mío. Me sigue pasando a veces. O sea, no es Sí, algo que sí. ya no me pase, me pasa. Y lo que tengo que hago es observo y digo, ah, mira cómo me estoy alejando de mí. Cuando en realidad mi propósito es estar aquí. Entonces vuelvo a conectarme con el momento, con mi compañera, con mi compañero.
con la persona que tengo delante, con la persona que me llama al teléfono. Y sí, Venga. es cierto que cuando hago una sesión de coaching, que también es mi trabajo y también lo hago, es como si es diferente. Es verdad que es un momento donde yo siento que ahí estoy más conectada. Es como si en eso que hago no me desconecto, o sea, no necesito volver a mí porque es como si ahí ya estuviera conmigo. Pero en el otro, en los otros, en el otro trabajo, por ejemplo, que también tengo, sí que he de hacer ese trabajo. Y mi misión de vida y mi estar ahí es parte de ese proceso mío. Mm, Si Sí, yo o sea, no- recapitulo esto, ¿no? Un poco para que se entienda. Es decir, tú ahora estás trabajando como en servicios sociales de administrativa, básicamente, para el ayuntamiento, y también eres coach. Entonces, tú llevas ya 10 años, creo que son, siendo coach y ejerciendo de coach Sí, en la manera en que la vida te ha ido llevando, ¿no? Y ahora luego cuento mi proceso, que es aún más largo que el tuyo, ¿no? Pero claro. entonces, en la medida en que la vida te ha ido llevando, pues tú has ido ejerciendo de coach como puedas. Cuando haces de coach, te sientes plena, o sea, sabes que es tu lugar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea tu lugar el puesto de trabajo de administrativa que tienes ahora, sino que Claro. ahí lo que tú estás aprendiendo es a estar presente en ese sitio, interactuando con las personas que hay, reconociendo a las personas que hay, estando presentes para ella y para ti y el trabajo y en el trabajo en el que estás aquí y ahora, ¿no? Que, por cierto, esto a nivel astrológico hay muchas cosas que nos hablan del propósito de vida, pero se puede decir que el nodo norte, el ascendente y el sol son claves, ¿no? Y aquí me encanta un ejemplo tuyo, Celia, ¿no? Mm. Claro, Celia, desde que la conozco, ha pasado por muchos trabajos, como yo también. O sea, yo he pasado por muchísimos trabajos antes, ¿no? Entonces, yo cuando te conocí estabas trabajando, creo que ya para Madestra, o sea, para una empresa de piscinas, ¿no? De venta de material para piscinas, que ya ves, ¿no? Y Sí. ya habías hecho la formación de coaching y poco Ujú, después hiciste la formación de Gordon Training, de comunicación efectiva, ¿no? Entonces, has ujú. ido haciendo diferentes tipos de formación, Saike, etcétera, etcétera, y más cosillas, ¿no? Y mientras tanto, en la medida que podías, pues tenías a un cliente, a otro cliente, al principio muy poquito, igual que me pasó a mí. Yo tenía un Claro. cliente cada 2 o 3 meses al principio, ¿no? Y ahí está también la clave del proceso, ¿no? Es decir, tienes claro que este es, o sea, yo cuando me siento con un cliente es como se abre algo, sé que ese es mi lugar, ¿no? Entonces, debo Pero creer yo, en por ejemplo, mí. y a mí me pasa cuando ya estaba allí, porque para mí, por ejemplo, el proceso anterior era duro. O cuando íbamos a dar charlas, porque yo también estuve con Isa, que montamos la empresita en 7 pasos, y nos íbamos a dar cursos a Castellón, a Valencia, o sea, era un trabajazo. Le dábamos un montón de charlas gratuitas. Bueno, hicimos un trabajazo brutal. Y claro, en cierta manera, nosotras, es verdad que buscabas también el ganar dinero, "Buah, esto es la bomba, esto tiene que ser tal". ¿Y qué pasa? Que después, cuando funciona durante un tiempo ahí súper guay, te emocionas tal, luego a nosotras nos pasó que hubo un momento que tuvimos que parar porque no nos daba para seguir adelante, ¿no? Teníamos que, hacíamos muchas charlas, mucho todo, y hacíamos mucho gratuito, y luego sí que hicimos un montón de cosas que fueron adelante, pero llegó un momento que no era sostenible. ¿Y qué pasa? Que lo vivíamos como un fracaso. Yo lo viví como un fracaso. Era como el fracasado. Todo esto que he aprendido, todo esto. Sin embargo, yo me doy cuenta ahora, pero ¿cómo va a ser eso un fracaso, por Dios? Si yo, eso nunca en la vida me hubiera esperado yo vivir algo así. Aparte de todo lo que yo he aprendido con eso. Eso está en mí. Claro. Todo esto está en mí. Y es en mí donde tenía que estar. No era para que yo ganase más dinero con eso o para que yo triunfase con eso. No sé cómo decirte. Era para que yo aprendiese todo lo que tenía que aprender. Que de hecho yo soy una practicante de todo lo que voy aprendiendo. Yo, por ejemplo, tanto el coaching como el modelo Gordon y todo, yo lo aplico a mi vida 100%.
Yo lo Mm. que hablo es fruto de la experiencia pura. O sea, yo he pasado todo el proceso de comunicación del modelo Gordon, todo. Entonces ahí he ido aprendiendo y conectando con verdaderamente cómo yo puedo llevar eso al día a día. Porque claro, tú empiezas aplicando la teoría, que la teoría la sabemos muchas veces todos, y luego cuando lo llevas a la práctica ahí es donde te encuentras con realmente las dificultades, ¿no? Y cómo muchas veces esa teoría no te sirve aquí ahora, te sirve otra cosa, o te sirve otra, o te sirve simplemente confiar en ti y soltar todas las teorías que tienes en este momento, ¿no? Entonces, Sí, al sí. final es lo que decimos, conectar contigo. Claro, y luego también te pasó que al principio tú dijiste casi al principio del todo, ¿no? Yo quiero trabajar con adolescentes. Es como que sentías muy fuerte que ese era tu nicho de mercado, porque es ascendente Sagitario, entonces lo ve, lo percibe, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, pasaron los años, eso no pasó, pasaron los años y de repente empezaste a trabajar con adolescentes. Y poco después tu hijo se hizo adolescente, ¿no? Y entonces es como vas alcanzando grados de maestría en el trato con los adolescentes, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Además, el trabajo con los adolescentes fue súper gratificante, porque ahí aprendes un montón y ellos disfrutaban mucho. De hecho, todavía algunos cuando me los encuentro y eso me lo dicen, ellos encontraban ahí como un poco de luz, ¿sabes? Porque, claro, conectábamos mucho con nosotros mismos y yo les hacía cuestionarse cosas. Había veces que me encantaba porque decían, esa es muy buena. Cuando yo decía algo así, decían, esa es muy buena, ¿sabes? Y yo los veía como que, ostras, lo que les ibas diciendo para ellos tenía sentido, ¿no? Y les llevaba ahí a cuestionarse y cuando les escuchaba profundamente, a ellos mismos les caían las fichas, que no hacía falta. Y es que el tema, ya sabes que yo el tema de la escucha me parece fascinante al mismo tiempo que complejo, ¿no? Pero yo qué sé, que es un camino Sí. que uno va transitando y del cual vas aprendiendo y que realmente tu misión está en todo, en todo, en todo lo que haces, Sí, en todo lo que vas haciendo. No, no es algo que tengas que alcanzar. Ya tienes que estar en todo, está en todo lo que vas haciendo. mm, Y tener, para mí es importante tener claro que creer que tu misión es algo muy concreto te aleja de eso, te aleja, te aleja. sí, Entonces, sí, aunque es importante tener las metas también, claro, es que es importante sí. tenerlas, ir a por ellas. Claro, ahí está el tema de realmente entender lo que es el propósito, ¿no? Entonces, y la función de Sagitario en esto. A todo esto, Celia tiene Júpiter en Leo en la casa 9, entonces esa parte sagitariana está como muy, ¡fua! Enseguida le sale, ¿no? Y tiene esa visión de futuro, o sea, ella ve su futuro de vez en cuando, o sea, voy para allá, ¿no? ¿Qué pasa? Que la visión nos puede indicar la dirección, pero no el tiempo que vamos a tardar en llegar allí. El tiempo no se sabe. O sea, tú cuando ves el futuro, porque también tengo un punto de visionario importante, yo veo lo que va a pasar, pero el tiempo que tardo en llegar hasta ahí puede ser larguísimo. Yo con 16 años, 16, 17, sabía que iba a escribir mi primer libro y más o menos de qué iba, y no tenía la información. El primer libro lo publiqué a los 50. O sea, estamos hablando de, ¿cuánto? 34 años de diferencia entre que tengo la visión y que por fin lo materializo. O sea, es una barbaridad de tiempo, ¿vale? Que soy Capricornio, mis procesos son más lentos aún, ¿no? Pero es que es importante, yo creo, este mensaje, ¿no? De que los procesos, o sea, de que el conectar con tu propósito y tu misión o tus misiones de vida es un proceso muy largo, ¿no? Entonces, el propósito realmente es darte cuenta que tu vida tiene un sentido, que hay una narrativa, que hay cosas que se van acumulando, que hay una trayectoria que te va llevando. Y para mí tiene mucho que ver con este juego entre el sol y el nodo norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo el sol en Capricornio casa 3. Entonces, mi propósito tiene mucho que ver con escribir, con comunicar lo que yo sé, ¿no? El comunicar mi información. Y tú tienes tu sol con Plutón en Libra en casa 11, ¿no? Entonces tu propósito tiene mucho que ver con empoderar a otras personas y ayudarles a conectar con sus metas o con comunicar en colectivos también, ¿no?
frente a muchas personas, ¿no? Entonces, vale, todo lo que tenga que ver con eso está en línea con nuestro propósito, pero para llegar allí tenemos que despojarnos de muchas cosas, de muchas memorias celulares, de muchas creencias, de muchas cosas, emociones que tenemos en el cuerpo que nos impiden llegar hasta ahí. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía miedo escénico, tenía miedo a la gente y a mí me daba muchísimo, o sea, y tuve que liberar memorias celulares que de repente me surgió un día de ataques de personas, que de repente lo sentí como me atacan personas que no era real, para que resonar con que me invitasen a mi primer congreso presencial. Entonces, hay un montón de cosas, creencias, historias, memorias celulares que tenemos en el cuerpo que no te permiten alinearte con tu misión con tu misión de vida. Y parte de tu propósito es ir liberando esas memorias, esas creencias, para convertirte en la persona que tu parte sagitariana o jupiteriana ha sido capaz de ver, que tu parte visionaria ha sido capaz de vislumbrar. O sea, yo me veo esto, ¿vale? Ahora conviértete en la persona que hace eso. ¿Vale? Y puedes estar décadas haciéndolo. Y eso es correcto y está bien, porque es esa experiencia, esas sensaciones, ese pasarlo mal, ese pasarlo bien, lo que va conformando y te va construyendo y le va dando sentido a la narrativa de tu vida. Y ese sentido de la narrativa de tu vida, ese es el propósito. Es mi vida tiene un sentido, tiene una dirección. Y eso es lo que te hace feliz Claro. de entrada. O sea, el darte cuenta que hay un sentido en tu vida. Lo que nos hace infelices es que nuestra vida no tenga sentido, que vayamos como pollos sin cabeza, que estemos vacíos de nosotros, que creamos, como decías al principio, que las metas están fuera. Las metas no están fuera, está todo dentro. Y cuando entras dentro es cuando empiezas a conectar con ese sentido que te haría con el propósito. Y el propósito, la conexión con el propósito, el reconocer que tu vida tiene sentido, es lo que te permite poder empezar a hacer cosas que forman parte de tu misión de vida. Y tu misión de vida no es una cosa, son muchas cosas diferentes según la época. Pero el propósito es la narrativa. Claro, es hacer desde ese ser que comentábamos al principio. Es decir, tú no tienes que tener algo para poder hacer y luego ser. Tienes que ser primero. Cuando tú estás en ti, desde ahí vas a ir haciendo y entonces vas a tener aquello que anhelabas. Que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú creías que era lo que anhelabas, porque al final lo que anhelamos las personas es conexión, intimidad, ¿no? Anhelamos sentirnos, sentirnos eso, lo que estás diciendo, con sentido, sea lo que estemos haciendo. ¿No os ha pasado a veces que hay épocas de tu vida que a lo mejor estás viviendo una situación externa que es menos favorable y sin embargo te sientes mejor que en algunas otras que externamente eran como más favorables según tu criterio, tus creencias, ¿no? Entonces ahí a veces dices, wow, qué curioso. Ahora mismo, que mi situación externa, sin embargo, mira qué bien me siento, qué bien estoy. Y ahí quiero traer esto, ¿no? Hablando de la parte astrológica, ¿no? Entonces, en tu caso, tú tienes el nodo norte en Virgo en casa 10. Eso quiere decir, su nodo sur está en Piscis, casa 4, ¿vale? Entonces, Piscis, casa 4, agua, agua. Estoy en mi zona de confort, donde todos nos conocemos, hay muchas emociones, nos queremos, pero nadie sabe quién le toca hacer qué papel, ¿no? O sea, eso es como tu zona de confort. Aquí todo el mundo mezclado, pero nos queremos un montón porque somos familia, pero aunque estemos en el caos, ¿no? Ujú. Entonces, y nodo norte, Virgo 10, lo que es más ajeno a ti, pero hacia donde has de ir incorporando, esa energía que has de ir incorporando es tierra a tierra. Es eficacia, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado, después de este proyecto empresarial, empieza a trabajar en una escuela libre, ¿no? Entonces, la escuela libre, con los niños, no hay reglas, se van construyendo una especie de reglas, ¿no? Entonces, es todo como muy así, una experiencia fundamental, muy importante para su trayectoria, para su misión de vida, para su propósito, pero
de repente entra la tesitura de que le ofrecen trabajar de administrativa en el ayuntamiento. Y entonces ahí Además, hablamos, ¿no? yo ya llevaba 5 años en la escuelita y yo iba sintiendo que mi tiempo ahí se terminaba. Entonces, justo en ese momento que yo me planteaba hacerme autónoma. Bueno, de hecho, me hice autónoma. Fíjate qué curioso. Yo me hago autónoma y el día que el cartero entra por la puerta de mi casa a darme el certificado del autónomo, en ese mismo momento me llaman del ayuntamiento para ofrecerme un trabajo. Es curioso porque, claro, ahí, fíjate yo en aquel momento, y esto puede servirle a mucha gente, yo en aquel momento era como, claro, es que si yo cojo lo del ayuntamiento es porque estoy renunciando a mi misión de vida, es porque soy una cobarde, porque no me atrevo, según lo que nos venden muchas veces, ¿me Sí. entiendes? Y no creo que hubiera estado mejor una cosa que otra, ¿no? Yo hice lo que sentía que tenía que hacer en ese momento. Y ahora me doy cuenta que este era también parte del proceso de aprendizaje por Sí. el que yo tengo que pasar. Sí, y además es que resulta la cosa curiosa de que con ese nodo norte, cuando luego hablando veíamos que, o sea, la Escoleta era tu nodo sur, era Claro, Pis casa 4 totalmente. Y el claro, ayuntamiento, la administrativa, era totalmente Virgo casa 10. O sea, es que no podía ser más Virgo casa 10 y más Piscis casa 4. Era como blanco y en botella, ¿no? Y entonces claro, realmente ahí dices, es que le toca integrar su nodo norte. Entonces, claro. aunque algo como la escuelita está mucho más cerca de su misión de vida, necesita integrar su nodo norte para poder llegar allí. Y eso requiere tiempo. Eso es. Eso requiere tiempo y no sabemos ni cuánto ni de qué manera. Y al mismo tiempo yo sigo con mis cosas, con mi coaching, con mis sesiones, con mis grupos, con mi todo. Y es así Claro. para mí. Es así para mí. Y no tiene que ser de otra manera. Porque si tuviera que ser de otra manera, sería. Entonces, si yo entro en lucha con eso, que me ha pasado cantidad de veces, de hecho me sigue pasando, es decir, es algo con lo que uno tiene que lidiar realmente. Entonces, Claro. yo lo que quiero es que las personas que nos estén escuchando entiendan que eso también es parte y que todo eso que escuchamos del propósito y de mi misión y no sé qué, que nos puede confundir mucho también. Mm. Esto Que es al final como... es la- conectar contigo, con lo que estás viviendo, con lo que te decía yo esta mañana. El otro día me fui a Mercadona y había un chaval allí en la caja que te lo juro, o sea, es que me fui contenta de allí. O sea, un chaval allí súper contento que me dio una alegría de pasar por allí. Esa es su misión de vida. Esa es su misión de vida. O sea, en ese momento el tipo estaba haciendo su misión de vida, estoy segura, porque a mí me hizo feliz encontrarme con él. Entonces, Sí, cualquier persona que está en ella, en donde esté, está realizando su propósito y misión de vida. El creer que tenemos que estar en otro lugar para poder realizar nuestra misión de vida es lo que nos impide realizarlo en ese momento. Entonces, yo os aconsejo el ir a vosotros y dar lo mejor de vosotros allá donde estéis aquí y ahora, en este momento. Qué guay exacto. sería el mundo solamente si hiciéramos eso. Y después, desde ese sentir, ya se irán dando las cosas. Ujú. Confiemos también en eso. Sí, y luego hay una parte que, claro, todas esas, mm, esos curvas en el camino, ¿no? Entonces, ya, mira, estoy en la escoleta, me acerco más, ahora la administrativa aparentemente me alejo más, ¿no? Entonces, todas esas curvas en el camino son los que te hacen dudar, son las pruebas del techo del ego, son las que dicen, ¿realmente estás comprometida contigo, con lo que tú eres? Sea, ¿realmente estás comprometida? Entonces ahí es donde vas chequeando contigo y dices, sí, esto soy yo, este es mi camino, siento que esto es así. ¿Por qué? No lo sé. ¿Hacia Ya, dónde me lleva? No lo sé, pero siento que este es mi camino, claro. ¿no? Entonces ahí es como se va redefiniendo, ¿no? En ese sentido también quería compartir mi experiencia, que ha sido bien, bien larga, ¿no? Ahora considero que estoy mucho más, o sea, alineada con mi propósito, sí, y realizando una de mis misiones de vida también, pero seguramente no la única y seguramente cambia, ¿no? Entonces, yo de pequeña quería estudiar biológicas. A mí me gustaba la ciencia.
la oceanografía, la biología, yo iba para allá. Y resulta que suspendí una asignatura en COU, el último año del bachillerato de aquel entonces. Suspendí una única asignatura por 2 décimas. Y por culpa de eso tuve que repetir año, que fue tremendo, ¿no? Y entonces, gracias a que repetí año, me crucé un día con un chico que conocía a un amigo en una discoteca y entonces, así hablando, él me dijo que había empezado a estudiar psicología y que le encantaba. Y algo en mí dijo, psicología, eso es lo que tengo que hacer. Y pasé de querer estudiar biológicas durante años, lo mío eran los animalitos, los bichos, la ciencia, a de repente, ¡pum!, voy a hacer psicología, sin realmente saber dónde me metía, ¿no? Pero algo me resonaba que sí. A todo esto, en esa época, también, y un poco antes, yo solo recuerdo, con mi nodo sur en Sagitario, yo daba sermones a la gente. Yo decía, yo llegaba a conclusiones sobre la vida y me acuerdo en el pub nos sentábamos y yo tenía a las chicas ahí alrededor y yo contándoles las cosas que me daba cuenta sobre la vida. No, no me preguntas qué, pero yo ahora lo pienso y digo, menuda chapa le daba a la gente, ¿no? Pero se ve que lo de dar la chapa estaba en mí. Pero claro, mi nodo norte en Géminis, casa 7, me decía, ya, pero primero aprende a escuchar al otro y aprende a comunicar para que al otro le llegue. Porque esto de dar la chapa así porque sí, pues no. Entonces yo me he tirado 30 años aprendiendo a comunicar para que al otro le llegue. Y para eso he tenido que vivir toda una serie de experiencias bueno, terminé la carrera en el 90. Salí de Madrid corriendo porque digo, yo ahí no aguanto. Me vine a Javia, psicóloga, cero. O sea, no había nada. O sea, esto era el tercer mundo para la psicología. Entonces, ahí pues me empecé a trabajar en bares, en restaurantes. ¿Qué tiene que ver con mi visión de vida? Pues para mí muchísimo, porque aprendí mejor a conectar con la gente, aprendí mejor mi nodo norte, ¿vale? Conectar, escuchar, intercambiar, también apoyar a la gente, ¿vale? Luego, ¿qué más? Bueno, muchos trabajitos así de verano, sí, muchos trabajos de verano. Luego empecé a trabajar en la farmacia, en la arboristería y luego en la farmacia. ¿Qué tiene que ver eso? Pues igual, aprendí a escuchar a la gente a otro nivel, aprendí a que me daba cuenta, a que yo sentía a las personas. Porque venían y me decían, necesito algo para el dolor de cabeza, y yo sentía su dolor de cabeza. Necesito algo para el estómago, y yo sentía su dolor de estómago. Digo, aquí está pasando algo. Entonces me daba cuenta de otro nivel de conexión con la gente, gracias a los 8 años que estuve trabajando en la farmacia. Después salí de ahí con mobbing, o sea, tuve acoso laboral, y empecé a estudiar el máster en Valencia, 2 años de máster. ¿Para qué? Para nada, porque, o sea, bueno, para nada no, porque fue lo más maravilloso y supuso una base impresionante para mí en ese sentido, ¿no? Pero para nada en el sentido de que después de ahí, aunque abrí despacho en la oficina de un médico y luego de otro, tenía un cliente cada 6 meses. O sea, no, no, por mucho que hiciese publicidad, por mucho que escribiera artículos, por mucho que hablase con los médicos para que me remitiesen a gente, o sea, lo hacía bien, la gente me daba buen feedback, pero no, no, ahí no pasaba nada, o sea, no, no, no crecía. Y aquí está un poco el techo del ego, ¿no? Diciendo, ¿estás seguro que eso es así? ¿Vale? Que tiene que ir por ¿Estás ahí. seguro cuando tienes un cliente cada 6 meses que ese es tu camino? Aquí es donde la gente se rinde y dice, no, esto es un fracaso, yo nada, ¿vale? Y me gasté el dinero en el despacho, en alquilar del despacho, nada. Entonces tenía que trabajar en otras cosas para sostenerlo. Entonces empecé a trabajar en un hotel de recepcionista, ¿vale? Y ahí aprendí mucho de redes sociales, bueno, de redes sociales todavía no, pero de internet, de cómo funciona con internet, de hacer incluso algo de maquetación. Luego trabajé para otra revista. Ahí aprendí más maquetación, más Photoshop, más, o sea, como me fui volviendo más tecnológica gracias a todo esto, ¿no? Y también fui aprendiendo a comunicar con públicos mayores, porque además luego fundé mi propia revista que primero era física y luego online. Entonces ya me dedicaba solamente a eso, a la revista de Javia, en el pueblo donde vivo, donde vivimos, ¿no? A comunicar a todo el mundo. Entonces lo hacía desde un punto de vista psicológico, de el análisis que hacía de la política, pero
pero nada más, no hacía nada más. ¿Era eso mi misión de vida? Sí, lo era. en Porque aquel momento. claro, era lo que estaba haciendo en ese momento, al igual que la farmacia, al igual que el hotel, al igual que los bares y los restaurantes en los que estuvo, al igual que todo, ¿no? Todo tenía su sentido y formaba parte de mi propósito. Y luego mi determinación es de saber, vale, es esto, es por aquí y yo sigo. Pase lo que pase, yo sigo. Y que no puedo sostener con esto, pues voy haciendo otras cosas y voy ganando experiencia. Y muchas veces la gente lo que hace es estudia más, como consigue más títulos, más títulos. No me funciona, pues me lleno la cabeza de más cosas. No, más títulos, no, más experiencias, las que sean. Haz cosas, practica cosas. Y si no es A, es B. Y si, aunque sea diferente, eso te va a aportar. Toda la parte, todos los trabajos que hice que me aportaron un conocimiento más tecnológico, a mí me han servido para ahora poder llevar mis redes sociales, mi podcast, mi página web, lo llevo todo yo porque aprendí muchas técnicas antes, ¿no? Aprendí a publicitar, aprendí a comunicar en a públicos, a masas, ¿no? A gente. O sea, todo eso fue gracias a esas experiencias, ¿no? Y después, cuando ya yo pensaba que ya estaba porque la revista iba muy bien y tal, pero de repente es como que se me cruzó en el camino, seguía haciendo sesiones una vez a las 1000, se me cruzó en el camino la oportunidad de abrir un centro de terapias, porque en realidad no iba a abrir el centro de terapias. Yo estaba con una médico y entonces íbamos a trasladarnos a un local que yo le convencí a mi madre que lo comprase porque justo había vendido el piso, bueno, había vendido un piso y podía comprar el local. Digo, invierte en esto, que además tengo quien te lo pueda alquilar. Y entonces ya estábamos, ya nos íbamos a meter y yo iba a trabajar allí para ella, cuando de repente aquella se echa para atrás y mi madre me dice, si quieres abrir tú el centro, yo te apoyo. Yo, y ahí empezó toda mi aventura. Bueno, mi aventura emprendedora empezó con la revista, que eso fue súper vertiginosa, o sea, la parte administrativa y la financiación y tal, fue, o sea, llorando, llorando de yo no puedo hacer esto, pero lo tengo que hacer. Y lo hago, ¿no? Entonces la vida te va llevando a esas experiencias, ¿no? Entonces con el centro pasó algo parecido, también otra vez otro vértigo, tal, pero bueno, ya tenía la otra experiencia, vamos para allá, ¿no? Y estuve 9 años al frente del centro, que es ahí donde conocí a Celia, ¿no? Y en esos 9 años desarrollamos muchísimas cosas, aprendí muchísimas cosas, pasó muchísima gente, tanto clientes como terapeutas, creamos una gran familia. No sé, fue muy bonita la experiencia, pero a 2 años antes de terminar, ya en el 2018, digo, esto ya se termina. Esto ya, como decías tú, Celia, ¿no? Digo, ya llega a su fin, lo estoy sintiendo, ¿no? Coincidió con mi retorno de Quirón, con mi crisis de la menopausia, digamos, ¿no? Que es ese punto en la vida donde de repente te transformas en la crisis del nido vacío, que a pesar de no tener hijos, lo tuve con el centro. Y de repente también una sensación profunda de fracaso, ¿no? Porque empezó a haber menos clientes, empezó a moverse menos todo allí, ¿no? No salían los talleres, no salía nada. Salía lo mío de vivir desde el ser, pero nada más, ¿no? Y entonces ahí ya me sentí como muy fracasada en un momento dado, ¿no? Decir, ostras, todo el empeño que le he puesto a esto, todo lo que hemos hecho, todo lo que ha salido de aquí y termina esto así, con este fracaso, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues mira, tiene que ser así, ¿no? Y durante 2 años de sensación de fracaso, de sensación de que todo el mundo se va, de sensación de que esto se termina y hacia dónde voy, no lo sé. A veces me llegaba una imagen de que iba a estar por todo el mundo y en casa al mismo tiempo. Y eso no tenía ningún sentido para mí. Pero ¿qué pasa? Que me Bueno, permití eso, claro, me permití ese proceso, me permití esas emociones y no dudé de que estoy en la dirección, ¿no? Y que la vida me está llevando y que ya me dirá lo que tiene que venir, ¿no? Y entonces es cuando llegó el 2020, llegó la pandemia, nos encerraron en casa y ahí es cuando mi voz interior, que siempre me ha ido soltando perlitas y que nunca he dudado de ella, me dijo, un vídeo al día. Y gracias a hacer en ese momento dado un vídeo al día por inspiración, porque me lo dijo mi voz interior y porque me salió la energía para ello, que en otro momento no me saldría, porque ¿vale? era el Es como momento. que, Es lo que decimos, es que llega el momento que es el momento y necesitabas de toda esa experiencia previa para en ese momento tener la energía y todo lo que tenías que tener para hacer eso.
Es que Claro, es eso, es lo que hablamos. Entonces es como, y solemos vivir todos esos procesos resistiéndonos a ellos, claro. creyendo que hay algo mejor al que Mm, conseguir, y no lo hay, no lo hay. Lo mejor está en este momento. Y lo mejor y lo peor, ojo, sí, lo mejor y lo peor. Porque el camino de conectar contigo mismo no es fácil. Es un camino que lleva a sentir. Y sentir a veces es muy duro. A veces es muy duro. Yo vivía sin sentir, sin estar conectada con mi sentir, y tenía ese anhelo. Yo creo que yo tenía como una necesidad de sentir. Y claro, buscas sentir haciendo cosas, ¿no? Pues ahora me voy de viaje, pues ahora hago esto, pues ahora salgo con las amigas, pues ahora me voy a hacer esto, pues ahora me voy a hacer lo otro. Y es como hacer, 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 hacer. Y sin embargo, sentir está aquí disponible para ti en todo momento. El sentir la vida, el mm, sentir lo que estás sintiendo aquí y sí. ahora. Mira, aquí otro detalle en este sentido es que cuando no estamos sintiendo nuestra experiencia en el momento, cuando no la aceptamos, y yo como ascendente Escorpio no me queda otra que sentir profundamente la experiencia, aunque de entrada un ascendente Escorpio tiende a querer separarse al máximo de esa experiencia, ¿no? Porque tiene la memoria en Libra, ¿no? Quiere paz y amor. Es el tema que lo que tú decías antes, ¿no? De mirar a los ojos y hacer que las personas sean felices. Cuando miramos a los ojos y hacemos que las personas sean felices, estamos en una posición que estamos conectados con nosotros mismos, estamos en pleno propósito. Y eso es clave, aunque parezca una tontería, es clave. ¿Por qué? Porque lo contrario es, si yo no estoy a gusto donde estoy, yo no debería estar aquí porque yo debería estar en no sé qué sitio, no estoy presente y estoy en la culpa. ¿Vale? Estoy en la culpa, en la autoculpa, es que por culpa de no sé quién no estoy donde tengo que estar, o por culpa del tiempo, o por culpa del dinero, no estoy en donde tengo que estar, o por culpa del gobierno, las circunstancias de la que está cayendo, de las estrellas, me da igual. Por culpa de no estoy, o por culpa mía, porque yo no valgo, porque yo no tengo, porque yo no soy suficiente. O sea, en cuanto hay culpa, hay una desconexión de tu ser y de tu esencia. Por tanto, también hay una desconexión con la persona que tienes delante de ti, Es que ¿vale? ya. Es decir, en el momento que te empieces a sentir así, conecta con quien tienes delante y da lo mejor de ti, aunque te salga y a veces no te va a salir, no pasa nada tampoco. O sea, a veces no te va a salir, pero cuando te des cuenta, es como cuando te veas que te estás metiendo en esa bola de, ay, yo debería de estar haciendo otra cosa o mi misión o no sé qué, conecta con la persona que tienes delante y sé amable, sé Sí, amable, sé así de amable simple. y dale todo lo que tú ya sabes en ese momento. Yo, por ejemplo, imagínate, con todo lo que yo he aprendido de coaching y todo eso, la gente que viene allí a servicios sociales, que muchas veces vienen mujeres ahí con problemas serios y yo las escucho 10 minutos, es que, es que se van de allí, es que Dios te bendiga, qué amable, gracias. Y eso a mí me hace feliz, Claro. a mí Y, me es, hace feliz, a y mí esa felicidad, y me ha hecho cambiar, o sea, es como, mira dónde estaba y gracias a elegir conectarme con esta persona, mira cómo estoy ahora. claro. Y esa felicidad es la que luego perdura en el día a día y es la que hace que tu vida fluya y es la que hace, no que nades en la abundancia. O sea, el tema no es abundancia, porque la abundancia es muy engañosa. ¿Abundancia de qué? Abundancia de aquello donde esté tu mente fijada. Eso es Sagitario. Abundancia de donde tengas la mente. ¿Vale? Entonces, si tienes la mente en la queja, vas a tener abundancia de De queja. queja, claro. Entonces, no es eso. O sea, cuando estás en ese estado de felicidad porque has conectado con otro ser humano y a ese ser humano le has hecho feliz, da igual aunque estés vendiendo helados en la playa, o sea, es que da exactamente igual. Las mamás del cole si no trabajas, es decir, con las otras mamás con las que te cruces en el cole, yo qué sé, con tu hijo, con tu marido, con las personas que tengas delante. En cualquier momento puedes hacer ese ejercicio de mirar a los ojos y ser amable con ellos y contigo en ese momento. Y Mm, ahí estás haciendo tu misión de vida y tu propósito, o por lo menos te estás sí. conectando con él. Y te Y digo una una, oportunidad te va a llevar a eso.
Claro, y te digo una cosa, o sea, Plutón entra en Acuario el año que viene, luego sale y vuelve a entrar en el 2024, que al finales de 2024 ya entra definitivamente. Y este Plutón en Acuario, o sea, Acuario tiene que ver mucho también con el futuro, con las metas, ¿no? La casa, Acuario rige la casa 11, que tiene que ver con las metas. Entonces, algo fundamental, pero también tiene que ver con los grupos de personas, con el colectivo, con la conexión entre las personas. Una pequeña pista, pero para navegar Plutón en Acuario, mirar al otro a los ojos es la clave fundamental, es el paso número uno. Tener esto en cuenta, ¿vale? Parece, o sea, ya podéis empezar a practicar que es súper importante aprender a mirar al otro a los ojos y respetarle como el ser humano que es, de igual a igual, ¿vale? Luego Y, igual también es muy importante, de igual a igual, porque yo, por ejemplo, también me he visto en todo este proceso que una de las cosas que me impedía conectar conmigo y con el otro era el creer que hay personas que son superiores o personas que son inferiores, ¿sabes? El hecho de creer eso. por ejemplo, por no tener estudio. Claro, yo por ejemplo no estudié carrera, porque yo me acuerdo, ¿no? Y padre me decía, ¿y tú para qué quieres una carrera? Tal, bueno, por lo que sea, al final no la estudié. Y tiene su sentido para mí por esto que estoy diciéndote, porque yo creo que para mí uno de los procesos importantes que yo he pasado es llegar a darme cuenta que no es más importante una persona, de hecho, y no sabe más una persona que ha estudiado una carrera que una que no. Pero yo he tenido que vivir un proceso para realmente darme cuenta de eso, que mira, una de las cosas del trabajo que tengo ahora, ahí es donde más lo estoy aprendiendo, porque es como, wow, ¿no? No es relevante, no es relevante para nada. Es mucho más importante la persona que esté conectada y, y luego el seguir aprendiendo, esas ganas, yo digo, ¿no? Esas ganas de conocimiento, de querer seguir aprendiendo, no de tener un título y ya lo tengo y ya está, ¿no? Que Sí, esto hay pasa mucho. matizo, seguir aprendiendo y teniendo experiencias, es decir, aplicar lo que aprendes, como he dicho Celia antes, ¿no? Porque Eso si es no aplicas, fundamental. sí, si Sí, no aplicas lo que aprendes, estás llenando tu mente y estás huyendo de tener experiencias y sentir. Entonces eso claro. también es fundamental. Eso es muy importante, sí. Eso por eso sí que, eso yo creo que en el futuro cambiarán los estudios. De hecho, ya están cambiando, ¿no? Ahora mismo en los estudios que hay sí que se les lleva a los chavales mucho más a poner en práctica lo que van aprendiendo, ¿no? Que tiene más sentido que aprender ahí toda la teoría y luego no llevarla a la práctica. Es que no Ujú. tiene mucho sentido, ¿no? Pero yo creo que lo que quería decir era eso, el mirarnos de igual a igual, el Mm. tener claro que tú no eres ni superior ni inferior a nadie, ni superior ni inferior tampoco, que igual una cosa que la otra te aleja de tu propósito también o de tu misión. Tú eres una persona más, igual, exactamente igual que el otro que tienes delante. Y todos tenemos un lugar y ese lugar no tiene por qué ser, o sea, tenemos con esta mentalidad patriarcal de, como dice Evelyn, ¿no? De superior, inferior, eh, tenemos también la creencia y la presión de que cumplir tu misión de vida significa que vas a tener que en muchas ocasiones ser famoso, ¿no? O sea, como yo ahora estoy aquí de influencer, ¿no? Pero yo soy una mini influencer. Yo tengo relativamente poquitos seguidores, muy buenos, muy, muy buenos, eso sí, pero relativamente pocos seguidores, que mucha gente me lo dice, ¿cómo es que tienes tan pocos seguidores? Y digo, pues es lo que hay, es lo que toca. O sea, realmente a veces, es verdad que a veces digo, tengo pocos seguidores, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y luego me recuerdo, no, a ver, tengo que hacer, no, por ahí no van las cosas, ¿no? O sea, es como, ya Haces tú, aspiran, yo tengo un mensaje que dar, yo lo doy, o sea, y a mí lo que me hace feliz es dar el mensaje que tengo que dar, o sea, yo tengo una capacidad para ver las cosas con claridad y comunicarlo, y yo lo que tengo que hacer es eso, ver las cosas con claridad y comunicarlo y compartirlo con los demás para que el camino de los demás sea más fácil. Ese es, ese es mi propósito, ¿no? O sea, poder comunicar esa claridad. Y eso me hace feliz. Y eso que llegue a donde tenga que llegar, es la vida la que decide, no yo, no hay una vara de medir si eso está bien o está mal. O sea, yo confío en que la vida ya me va a llevar y que la vida me va a cuidar. Yo pongo de mi parte. O sea, yo pongo mi trabajo, yo pongo mi arte al servicio
de lo que la vida me propone y ya está. Y eso me hace feliz cuando veo a las personas felices. Y esa es la recompensa, ¿vale? Entonces, si eso se da y es real, es honesto, está integrado, estás presente en ti, las cosas van sucediendo para que tú tengas lo que necesitas, no abundancia de dinero, de famosos, de... No, no, lo que tú necesitas, que tú ni siquiera sabes, lo sabe tu yo superior o tu yo futuro, lo sabe, pero tú no. Claro. Y normalmente lo que tienes es lo que necesitas. Cuando Claro, además, cuando conecto con esto, el otro día conecté mucho con esto. Es como, ostras, tengo todo, ya tengo todo lo que necesito. Es cuando puedes conectar ahí con esa sensación de verdad, tengo todo lo que necesito en este momento, pues si no tendría otra cosa. Es decir, porque lo que yo tengo es lo que necesito. exacto. Entonces es como, ostras, todo lo que yo tengo es lo que realmente necesito. Wow, entonces ya está, ya lo Claro. tengo todo. Claro, y esto es lo que nos ayuda mucho, un ejercicio muy bonito para, es como ir mirando hacia atrás e ir mirando todas las cosas, toda la trayectoria que tienes, todas las cosas que han pasado en tu vida, ¿no? Y cómo eso poco a poco va entretejiendo una historia, una narrativa, que es tu propósito, ¿no? Entonces, en la medida que podemos hacer esa reflexión y darnos cuenta de que no había error, de que todo tiene sentido, también podemos proyectar eso hacia adelante y darnos cuenta de que eso, pues la vida ya te está llevando en esa dirección, ¿no? Sea lo que sea que tengas que hacer, aunque parezca que te estás desviando del camino, es parte de tu propósito. Que ya estás en él, ya estás, Ya está. no puedes huir de tu propósito, ni de tu No, misión, no puedes huir de ella. De hecho, sientes que no la alcanzas porque estás huyendo de ella, porque estás en ella ya. Entonces, conecta con ella, estás viviéndola ya, en este momento. No hay otro momento para vivirla. Y la conexión con la que lo tienes que hacer es como hemos dicho, siéntate, mira los ojos a sí, quien tienes delante, sé amable, y ya ya está. está. Y Y ya deja está. que las cosas te vayan saliendo. Leerás un libro, te llegará una información de tal, es por aquí, es por allá, buscarás ayuda, harás lo que tengas que hacer, irás Sí, haciéndolo. Y en todo ese camino sentirás un montón de cosas, unas veces agradables, otras veces desagradables. Cada vez que sientas así y que veas que no, pues buscarás ayuda cuando la necesites. Cuando no la necesites, te conectarás, lo vivirás, lo disfrutarás, lo gozarás, volverás a caer, volverás a buscar ayuda, volverás a tener que pararte, a mirar a los ojos, a conectarte con el otro, y ese será tu proceso por el que irás aprendiendo a estar más en ti. exacto. Entonces, por ejemplo, con tu sol y tu ascendente, ahí puedes ir viendo como eso que eres, que tiene que ver con tu propósito, ¿no? Entonces, yo soy una comunicadora con claridad, Sol, Capricornio, Casa 3, de forma intensa, profunda y con emociones, ascendente Escorpio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Mm, eso soy yo, eso es claro. mi propósito. Es decir, yo no puedo no ser eso, yo voy a ser eso en todos los sitios, en la farmacia cuando estaba trabajando, en ahí, en la revista, atendiendo a personas en bares y restaurantes. O sea, siempre he sido eso porque soy yo. Entonces, Claro. nunca puedo no ser eso que es mi propósito. Luego, cómo eso se va aplicando y de qué manera eso se convierte en una misión de vida, es algo que requiere un proceso largo. Ah. Más largo, menos Yo, largo. yo soy una motivadora profesional. Hoy me he Claro. ido, me he ido a la peluquería y le he hecho una super sesión a la que me estaba cortando el pelo, que además no se atrevía ni a poner mechas ni a cortar el pelo, y hoy me lo ha hecho a mí. Le he dicho, pues hoy lo vas a hacer conmigo. Me vas a cortar el pelo y me vas a poner mechas. Estate tranquila, no sé qué. Total, que ha tenido toda la experiencia. Yo me he ido de ella, que ella estaba contentísima, porque nunca se había atrevido a hacerlo. Y le he Buenísimo. puesto una serie de cosas y le he dicho que cuando vuelva le voy a preguntar a ver cómo va y no sé qué. Es que me sale, no puedo evitarlo. Sí, sí. Pero tú eres hasta una motivadora profesional cuando te ayudas a alguien a limpiar su casa, en servicios sociales, hasta con tus compañeros de trabajo, los revolucionas todos allí, ¿no? Entonces, no puedes evitar ser eso. No, yo llego a un lugar y pues eso, pues venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro. Y no puedo evitarlo, es así, es así.
Entonces es eso, Claro. y a veces me desconecto y me pienso, ay, no, esto no es, porque claro, porque no sé qué, ahí me estoy desviando. Ala, Celieta, vuelve, párate, mira los ojos, coge algo y ponte a hacer algo con ello, ¿no? Vuelve a conectar contigo. Y en otro momento me vuelve a pasar, me vuelvo a ir, vuelvo a tal, ala, otra vez. Y ese es el camino, no hay otro, o sea, es así, Ujú. Es es así. así, Y ya está. es así. Sí, sí, sí. Bueno, Celia, Pues muchísimas nada, gracias. gracias a ti, ha sido un Me ha placer, encantado. me encanta, ya se me había olvidado y me encanta. Así que lo hacer más, que es súper divertido. Sí, sí, sí. Y, Y y nada, nada, espero que hayamos inspirado a todos los que nos están escuchando ahora y en el futuro a conectar con quiénes sois, con vuestro propósito, con vuestra esencia y a poco ir en el camino, del proceso largo de vuestra misión o misiones de vidas. Fijaros también un poco en el nodo norte para ir contrastando. Nunca hay un error y nunca olvidéis de mirar a las personas a los ojos, porque ahí está la puesta en práctica del propósito, el reconocer el ser humano que tienes delante. Gracias, Celia. no, Dios, gracias a ti. Un beso. Chao, Chao. chao.